Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a interesar muchísimo, sobre todo a los que son fans de las telenovelas turcas y por supuesto de Kerem Bürsin. Y es que vamos a hablar sobre el miedo al amor, que según rumores y algunas revelaciones post-ruptura, podría estar experimentando Kerem después de su relación con Hande Erçel. Ya saben que las rupturas, por más que sean amigables, siempre dejan una huella, y en el caso de las figuras públicas, con todo el ojo mediático encima, a veces es más complicado procesar todo. Así que en este vídeo vamos a analizar las posibles razones detrás de ese supuesto miedo al amor, las declaraciones que han surgido, y cómo todo esto podría estar afectando su vida personal y quizás incluso su carrera. ¿Están listos para sumergirnos en este chismecito lleno de drama y análisis? Pues agarren sus palomitas, porque esto va a estar bueno. Y ya que están por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos nuevos, y dejarme un comentario contándome qué opinan sobre Kerem y sobre este tema en particular. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Vamos a empezar. Primero creo que es importante situarnos un poco en el contexto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, y sigue siendo, una de las más mediáticas y queridas por el público turco y por extensión, por el público internacional que sigue las series turcas. La química entre ellos en Love is in the Air fue innegable. Pasaron de la ficción a la realidad, y su romance mantuvo a todos sus fans en vilo. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes, era la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre son como las pintan. A finales de 2022, se anunció la separación. Una separación que al principio intentaron manejar con discreción, pero que inevitablemente generó todo tipo de especulaciones. Y es que cuando hablamos de figuras públicas, el público se vuelve un poco curioso, ¿no? Queremos saber qué pasó porque cómo se sienten. Y esa curiosidad a veces se convierte en un escrutinio constante. En el caso de Kerem y Hande, los medios no tardaron en buscar culpables y analizar cada detalle. ¿Quién cortó la relación? ¿Por qué? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de agenda? Todo eso se habló y aún se habla. Lo que más nos interesa hoy es la posibilidad de que esta ruptura haya dejado una herida en Kerem. ¿Es posible que el actor, tras esta experiencia, esté experimentando cierto miedo a volver a enamorarse, a abrir su corazón de nuevo? Las evidencias son, por supuesto, sutiles y se basan en interpretaciones de entrevistas, gestos y, sobre todo, en el análisis de sus proyectos y declaraciones post-ruptura. Una de las pistas más interesantes es la forma en que Kerem ha hablado sobre el amor y las relaciones después de la separación. En algunas entrevistas se ha mostrado cauteloso, casi reacio a hablar de su vida personal. Prefiere centrarse en su trabajo, en sus proyectos, en su crecimiento profesional. Esto, por supuesto, no es nada malo, pero sí que contrasta con la apertura que tenía antes de la ruptura. Antes era más proclive a compartir detalles sobre su vida amorosa, ahora parece ser mucho más reservado. Por supuesto, la privacidad es un derecho, y todos tenemos derecho a no querer hablar de nuestra vida personal. Pero en el caso de Kerem, esa reserva ha alimentado las especulaciones. ¿Está evitando el tema porque le duele? ¿Está protegiendo su corazón? ¿O simplemente ha aprendido a ser más cuidadoso con lo que dice? Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que evite el tema es un detalle que no pasa desapercibido para los fans y la prensa. Otro aspecto a considerar son las posibles declaraciones de personas cercanas a Kerem. Amigos, compañeros de trabajo o fuentes anónimas. A veces este tipo de información es más fiable de lo que pensamos, sobre todo cuando se repite a lo largo del tiempo. Si bien no tenemos declaraciones directas y oficiales que confirmen el miedo al amor, sí han circulado rumores sobre la dificultad de Kerem para comprometerse en nuevas relaciones. Se habla de que es muy selectivo, que no se entrega fácilmente y que busca una pareja que, además de ser compatible emocionalmente, entienda y respete su carrera y su privacidad. Y aquí llegamos a un punto importante, la presión mediática. Ser una figura pública, especialmente en un mundo como el de las telenovelas turcas, implica estar constantemente expuesto a la mirada ajena. Cada movimiento es analizado, cada relación es escudriñada, cada rumor se convierte en noticia. Esta presión puede ser asfixiante y puede hacer que una persona se replantee la forma en que se relaciona con los demás.
Imaginen tener que lidiar con la expectativa de encontrar la pareja perfecta, de ser siempre impecable, de mantener una imagen idealizada. Es agotador, ¿verdad? Y es que en el mundo de las celebridades el amor a veces se convierte en un producto, en un negocio. La pareja perfecta vende, genera interés, atrae patrocinios. Pero ¿qué pasa con los sentimientos reales? ¿Qué pasa con el derecho a equivocarse, a ser vulnerable, a tener una relación normal? Es posible que Kerem, al haber vivido esta experiencia, se sienta más vulnerable, más cauteloso. Quizás no quiera volver a exponer su corazón a ese nivel de escrutinio. Quizás prefiera centrarse en su trabajo, en sus amigos, en sus proyectos personales, antes de volver a arriesgarse a una nueva relación. Ahora hablemos de sus proyectos profesionales. ¿Cómo ha afectado todo esto a su trabajo? En general, Kerem Bürsin sigue siendo uno de los actores más solicitados y exitosos de Turquía. Sigue protagonizando series, películas, campañas publicitarias. Pero, ¿hay alguna diferencia en la elección de sus personajes, en la forma en que aborda las historias de amor? A veces los actores utilizan su trabajo como una forma de canalizar sus emociones, de explorar sus miedos y anhelos. Podría ser que Kerem, de alguna manera, esté proyectando su propia experiencia en sus personajes. Podría ser que esté buscando roles que le permitan explorar temas como la vulnerabilidad, la desconfianza, el miedo al compromiso. Es difícil decirlo con certeza, pero es interesante analizar sus roles recientes. ¿Hay alguna tendencia? ¿Algún patrón? Quizás en el futuro veamos personajes más complejos, más introspectivos, que reflejen esa posible lucha interna. Y es que al final, todos somos humanos. Todos sentimos, todos sufrimos, todos tenemos miedos. Y aunque Kerem Bürsin sea una estrella de televisión, una celebridad, es una persona como nosotros. Tiene derecho a sentir, a equivocarse, a aprender de sus experiencias. El miedo al amor, la desconfianza, la inseguridad, son sentimientos muy comunes después de una ruptura. Es un proceso natural, un proceso de duelo. Y cada persona lo vive a su manera. Algunos se refugian en el trabajo, otros en los amigos, otros en nuevas relaciones. Lo importante es permitirse sentir, permitirse sanar. Y quizás en el caso de Kerem, este proceso de introspección, de análisis, le esté ayudando a crecer, a madurar, a convertirse en una persona aún más completa. Y eso al final, es lo que importa. Entonces, para recapitular un poco, hemos hablado del contexto de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de las posibles razones detrás del supuesto miedo al amor de Kerem, de las declaraciones y rumores que han surgido, y de cómo todo esto podría estar afectando su vida personal y profesional. Es importante recordar que esto es una especulación, una interpretación basada en la información disponible. No tenemos pruebas concretas ni acceso a la vida privada de Kerem. Pero a través del análisis de sus declaraciones, sus gestos y sus proyectos, podemos hacernos una idea de lo que podría estar pasando. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les resultó interesante? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene miedo al amor? ¿O simplemente está siendo cauteloso? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en todo esto? Quiero leer sus comentarios. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta luego.